Pecadores en Sión, por Jonathan Edwards. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33:14. Existen dos tipos de personas entre el pueblo profeso de Dios. Unos son los verdaderamente piadosos, esos a los que se refiere el siguiente verso del texto: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Y los otros son los pecadores en Sión, o hipócritas. Debe ser observado que el profeta en este capítulo habla de manera intercambiable, primero a unos y después a los otros, amenazando terriblemente a unos y acusándoles con la ira de Dios, y consolando a los otros con promesas de gracia. Así, puedes observar el verso 5 y 6. Hay promesas confortantes para los piadosos, y después, en los 8 versos siguientes, son amenazados juicios terribles contra los pecadores en Sión. Y después, en los 2 versos siguientes, de nuevo, promesas benditas para los que son sinceramente piadosos. Y en la parte anterior del verso 17, y después, en la parte posterior del 17, y en los versos 18 y 19, de nuevo hay amenazas terribles a los pecadores en Sión. Y después, en los versos que siguen, de nuevo, promesas de gracia a los piadosos. Nuestro texto es parte de lo que es dicho en el capítulo a los pecadores en Sión. En Isaías 33:10 es dicho: Ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Es decir, ahora me levantaré para ejecutar la ira sobre los impíos. No los dejaré solos por más tiempo. Verán que no estoy durmiendo, y que no desconsidero mi propia honra. Ahora seré exaltado, aunque me hayan despreciado, aún así vindicaré la honra de mi propia majestad, y mostraré mi grandeza y mi terrible majestad en sus destrucciones. Ahora me levantaré, ahora no tendré mi honra pisoteada en el polvo por ellos por más tiempo, sino que mi gloria será manifestada en sus miserias. E Isaías 33:11: Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. Es decir, buscarán felicidad en caminos de maldad, pero no conseguirán ni un fruto. Son como suelo que no produce ningún fruto, no más que si solo paja fuese sembrada en él. No producirá nada sino rastrojo que no sirve para nada, sino para ser quemado. Parece haber sido la manera en esa tierra, donde el maíz crecía con muy mal olor, cuando cogían el maíz y lo recogían del suelo, de prender fuego al rastrojo, lo cual es aludido aquí. Y por eso aquí el soplo de vuestro fuego os consumirá, es decir, vuestros propios discursos malvados, vuestras maldades que han realizado con vuestro soplo y con vuestras lenguas. Prenderá fuego al rastrojo y lo devorará. Y después sigue en el verso 12, y los pueblos serán como cal quemada. Como solían quemar cal en un fuego enorme y sumamente feroz, hasta que las piedras y huesos y todas las cosas se quemasen hasta la cal. Así el malvado será quemado en el fuego de la ira de Dios. Como espinos cortados, serán quemados como fuego. Como zarzas y espinos son el estorbo y maldición del suelo donde crecen, y solían ser quemados, así sucederá con los malvados que están en medio del pueblo de Dios, y crecen en el campo de Dios. Hebreos 6, 7 y 8. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y después sigue en el verso 13, oíd,
los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, lo cual implica que Dios manifestará su gloria muy públicamente, hasta a la vista del mundo entero. Llamará a los que están próximos y a los que están lejos, por la destrucción que ejecutará en los hombres impíos. Conoced mi poder, lo cual implica que Dios ejecutará la ira sobre los hombres impíos de tal manera que manifestará extraordinariamente su gran y fuerte poder. La destrucción y miseria de los malvados será tan terrible que será una manifestación del poder omnipotente de Dios, de que Él puede ejecutar una miseria que es tan terrible, según Romanos 9:22, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y después siguen las palabras del texto: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El sentido del texto puede ser expresado con una pequeña variación de las palabras. Así, doctrina: la hora vendrá cuando espanto sorprenderá a los pecadores en Sión, porque sabrán que serán lanzados a un fuego consumidor, el cual deberán sufrir para todo siempre, y el cual nadie podrá soportar. Y haré de esto mi tema de mi discurso actual, y más específicamente hablaré de estas palabras. Primero, indagaré quiénes son los pecadores en Sión. Segundo, mostraré cómo espanto les sorprenderá en el futuro. Tercero, insistiré sobre esas razones de este miedo y sorpresa que son mencionados en el texto. Cuarto, mostraré por qué los pecadores en Sión serán especialmente sorprendidos con miedo. Primero, puede ser indagado quiénes son los pecadores en Sión. Respondo que son los que están en una condición natural en medio del pueblo visible de Dios. Sión, o la ciudad de David del pasado, era un tipo de la iglesia, y la iglesia de Dios en la Escritura es más frecuentemente llamada por el nombre de Sión que tal vez por cualquier otro nombre. Y más comúnmente, por Sión se entiende la verdadera iglesia de Cristo, o la iglesia invisible de verdaderos santos, pero en otros momentos la iglesia visible, que consistía de los que eran el pueblo de Dios externamente, y por profesión y privilegios externos. Y esto es lo que se entiende por Sión en este texto. La gran mayor parte del mundo son pecadores. El rebaño de Cristo siempre ha sido un rebaño pequeño, pero los pecadores del mundo son de dos clases. Están los que son del reino visible de Satanás, que están fuera de los límites de la iglesia visible. Tales son los que no profesan la verdadera religión ni atienden a las ordenanzas externas. Y están los pecadores en Sión. Ambos son objetos del desagrado e ira de Dios, pero su ira es más especialmente manifestada en la Escritura contra la clase posterior. Los pecadores en Sión tendrán el lugar más bajo en el infierno. Ellos son exaltados lo más cerca al cielo, en este mundo, y estarán en lo más bajo en el infierno en el otro mundo. Lo mismo se entiende en el texto por hipócritas, como pecadores en Sión. Los pecadores en Sión son todos hipócritas, pues ellos hacen una profesión de verdadera religión, atienden a las ordenanzas de Dios, y dan una apariencia de ser adoradores de Dios, pero todo es en hipocresía. Pero me apresura a la segunda cosa propuesta, que es mostrar el espanto que les sorprenderá después a los pecadores en Sión. Primero, ellos en el más allá tendrán miedo. Ahora muchos de ellos parecen tener poco o ningún miedo. Están tranquilos y seguros, nada los despierta. Las amenazas más terribles y las advertencias más fuertes prácticamente no los mueven. No tienen tanto miedo con temor, sino que pueden comer y beber y dormir, y ocuparse de sus intereses mundanos, sin mucha molestia.
Pero el tiempo vendrá cuando los miserables más duros y más estúpidos serán despertados. Aunque ahora por la predicación no les despertará, y la muerte de los demás no los despertará, aunque viendo a otros despertados y convertidos no los afecte mucho, aunque puedan aguantar todo lo que ha de ser oído y visto en un tiempo de derramamiento general del Espíritu de Dios sin ser muy movido, aún así, el tiempo vendrá cuando serán despertados, y el temor se apoderará de ellos. Tendrán miedo de la ira de Dios, por muy insensibles que sean ahora, en el más allá serán sensibles de la grandeza terrible de Dios, y de que es una cosa terrible caer en sus manos. Segundo, ellos serán sobrecogidos de espanto. Esto parece implicar dos cosas, es decir, la grandeza de sus espantos y lo repentino de ello. Primero, la grandeza de sus espantos. La sorpresa sostiene algo de un grado de miedo. Sus espantos en el más allá será el grado del asombro. Algunos de los pecadores en Sion están algo espantados ahora. De vez en cuando tienen algunos grados de miedo. No son convencidos de que haya un lugar como el infierno, pero temen de que haya. Ellos no son despertados totalmente, pero aún así tampoco están absolutamente tranquilos. Tienen momentos de molestias internas de sus conciencias, pero no tienen tal grado de temor como para incomodarlos a algún esfuerzo a fondo de escape. Pero en el más allá tendrán temor suficiente, tanto y muchísimo más que el que pueden aguantar. Sus temores serán al grado del horror. Estarán horriblemente aterrorizados, y terrores se apoderarán de ellos como aguas. Así, leemos de sus temores viniendo como desolación, y tribulación, y angustia. Proverbios 1:27. Y así es muy enfáticamente dicho del malvado, que tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Job 15:24. El corazón más valiente de todos ellos, entonces, se derretirá de miedo. Los que eran de un espíritu tenaz, y puede que no se dignarían a reconocer que tienen miedo de algún hombre, y se avergonzarían de reconocer que tienen miedo de la ira de Dios, sus corazones serán debilitados como agua, tan débiles como el corazón de un niño pequeño, y el más reservado de ellos no será capaz de esconder sus miedos. Sus rostros se palidecerán, aparecerán con espanto y estupor en sus semblantes. Cada articulación en ellos les temblará, y todos sus huesos se estremecerán. Sus rodillas se golpearán una contra la otra, y no podrán evitar gritar con miedo, y desgarrar el aire con los chillidos más tétricos. Segundo, el miedo se apoderará repentinamente de ellos. Los pecadores en Sion a menudo continúan seguros hasta que son sorprendidos, como un grito a medianoche. Les sucederá como cuando se levantan de un sueño seguro en un susto triste. Verán sobreviniéndoles una inesperada calamidad, más terrible de lo que esperaban, y en un momento inesperado. Con respecto a la hora en la que los malvados serán sorprendidos, así con espanto, primero, es a menudo en un lecho de muerte. Hay muchas cosas que pasan en sus vidas que uno pensaría que bien podría infundir terror en sus almas, como cuando ven a otros morir, personas tan jóvenes como ellas, y personas de condiciones y circunstancias semejantes, por las que pueden ver lo incierto que son sus vidas y lo inseguro que están sus almas. Podría bien sorprender a muchos pecadores el considerar cuánto han envejecido y aún están en un estado sin Cristo. Cuántas oportunidades irrecuperables de tener un interés en Cristo se han ido, y qué pocas faltan, y en cuánta mayor es la desventaja en la que están ahora de la que han estado. Pero estas cosas no los aterroriza. Mientras la edad aumenta, la dureza y estupidez de sus corazones también aumentan. Pero cuando la muerte llega, entonces muchas veces se llenan de asombro. Probablemente cuando caen enfermos, tienen grandes esperanzas de que se recuperarán. Como hombres,
Están listos para lisonjearse con esperanzas de que las cosas estarán como fingen que les gustaría que estén. Pero cuando el moquillo se impone sobre ellos y ven que están yendo a la eternidad, ven que todas las medicinas de médicos son en vano, y que todo el cuidado y esfuerzo de amigos son en vano, nada parece ayudarles, sus fuerzas se van, ven que sus amigos lloran por ellos, y ven que su situación es desesperante, ven por el semblante y comportamiento del médico que ve su caso sin esperanza, y tal vez alcanza a oír un susurro en el cuarto, en el que se dan a entender el uno al otro que lo ven, que se están muriendo, y se dicen el uno al otro, cómo sus extremidades se están enfriando, sus semblantes y manera de respirar, y sus pulsos, muestra muerte, y empiezan a estar en un sudor frío de muerte, y puede que al poco rato alguien se crea obligado del deber y fidelidad de hacerle saber lo peor, y viene y le pregunta si está sensible o no de que se está muriendo. Oh, entonces, cómo el espanto sorprende a los pecadores en Sión, cómo su corazón se derrite de miedo. Esta es la cosa que temía desde que cayó enfermo, pero hasta ahora tenía esperanza de que se recuperaría. El médico no habló como si estuviera desesperado. Habló de que esta y aquella medicina es muy apropiada y esperaba que serían eficaces. Y cuando fallaban, el doctor cambiaba sus medicinas y aplicaba algo nuevo, y entonces esperaba que sería eficaz. Y así, aunque él empeoraba cada vez más, aún mantenía la esperanza. Y entonces clamó a Dios que lo librase, e hizo promesas de cómo viviría si Dios librase su vida, y esperaba que Dios lo escuchara, y observaba a sus amigos, y tal vez el ministro parecía orar fervorosamente por él, y no podía sino esperar que las oraciones fuesen respondidas y fuese rescatado. Pero ahora, cómo su corazón se hunde y muere dentro de él, cómo mira alrededor con un semblante asustado, qué rápido es el movimiento de su ojo con miedo interno, y qué rápido y repentino son todos sus movimientos, en qué espantoso apuro parece estar. Oh, cómo parece todo sobre él, cuando ve la penosa muerte pálida mirándolo a la cara, y una gran y vasta eternidad dentro de unas pocas horas de él. Puede que aún él como que luche por un poco de esperanza. Él está poco dispuesto a creer lo que se le ha dicho. Él les dice a los que le dicen que se está muriendo, que él espera que no. Espera que ellos estén más asustados de lo que tendrían que estar. Espera que esos síntomas surjan de alguna otra causa. Y como un pobre hombre ahogándose, se agarra de ramas podridas y cierra sus manos sobre lo que sea que esté dentro de su alcance. Y mientras la muerte se acerca más y más de él, ve sus ramas romperse y todas sus esperanzas de vida fallar. No tiene nada sino muerte ante él. Ve que debe morir. Oh, no le resta más nada sino la muerte. Ha estado esperando, pero sus esperanzas son todas frustradas. Él ve este mundo y todo lo que pertenece a él desapareciendo. Y ahora vienen los pensamientos del infierno en su mente con asombro. Oh, cómo saldrá del mundo. Sabe que no tiene ningún interés en Cristo. Sus pecados lo miran a la cara. Oh, ese abismo terrible de eternidad. Había estado clamando a Dios, puede que desde que cayó enfermo, para que lo convirtiese. Tenía alguna esperanza, que si era su última enfermedad, que aún Dios se compadecería de él y le daría la gracia de conversión antes de que muriese. Él rogó y suplicó y esperaba que Dios tuviese compasión de su pobre alma. Le pidió a los demás que orasen por él, y había estado buscando día tras día por alguna luz que le brillase en su alma. Pero ay, ahora se está muriendo, y sus amigos le preguntan cómo ve la muerte, si alguna luz apareció, si Dios no le ha aparecido, y él responde, no, con una pobre, entrecortada, temblorosa voz, si es que es capaz de hablar en absoluto, o si sus amigos le piden una señal de esperanza,
Él no puede darles ninguna, y la muerte viene más y más y más sobre él, y está justo al borde de la eternidad. ¿Y quién puede expresar el temor, los recelos, las reluctancias y el susto horrible y asombro que el alma de un pecador sin Cristo a veces tiene en tal caso? Algunos que han sido capaces de hablar se ha conocido en tales circunstancias que claman: «Oh eternidad, eternidad», y algunos: «Oh, daría 1000 mundos por una pulgada de tiempo. Oh, si sólo pudieran vivir un poco más de tiempo». Pero no será así. Habrán de irse. Sienten que el estado de la naturaleza se disuelve, y así perciben que el alma se está yendo, pues a veces el ejercicio de la razón parece resistir hasta el final, y lo que en tales casos es sentido en el alma en esos últimos momentos, cuando el alma como que rompe sus ataduras con el cuerpo y está al mismo borde de la eternidad, va a dar su salto y está al borde del infierno sin ningún salvador o el menor testimonio de misericordia divina. Digo, lo que es sentido a veces por almas sin Cristo en estos momentos, nadie lo sabe. Está fuera del ámbito de nuestra concepción. Segundo, la miseria del alma de un pecador que partió, además de lo que ahora siente, consistirá en gran parte en miedos sorprendentes de lo que aún ha de venir. Cuando la unión del alma y cuerpo sea rota, el cuerpo haya dado su último suspiro, y el alma abandone su vieja habitación, y luego caiga en las manos de diablos que vuelan y la capturan más violentamente que leones hambrientos que se lanzan sobre sus presas, ¿con qué horror caerá en esas crueles manos? Si nos imaginamos el miedo terrible con el que un cordero o niño que caen en las garras de un lobo, que se apodera de él con la boca abierta, o del sentimiento de un pequeño niño que ha sido perseguido por un león, cuando se apodera de él y ve a la terrible criatura abrir sus mandíbulas devoradoras para desgarrarlo en pedazos, o el sentimiento de esos 42 niños que maldijeron a Elías cuando cayeron en las garras de los osos que los devoraron. Digo, si pudiéramos tener una perfecta idea de ese temor, ese terror y asombro que un pequeño niño tiene en tal caso, aún así no tendremos sino una idea tenue de lo que siente el alma de un pecador cuando parte, cuando cae en las manos de esos diablos malvados, esos leones rugientes que entonces se apoderarán de ella. Y cuando la pobre alma es llevada al infierno, y allí es atormentada y sufre la ira del Todopoderoso, y se sobrecoge y es aplastada, también se sorprenderá con las percepciones de lo que aún falta. Pensar que falta una eternidad para este tormento, oh, cómo llenará y superará y hundirá la pobre alma. Cómo la idea de una duración de este tormento, que nunca, nunca terminará, hará que el corazón se derrita como cera. Cómo la idea, como si fuera, se hundirá en un abismo sin fondo de tinieblas y oscuridad. Y cómo esos espíritus orgullosos tenaces, los diablos, tiemblan ante las ideas de ese mayor tormento que habrán de sufrir en el día del juicio. Así también las pobres almas condenadas. Ellos ya tendrán enormemente más de lo que podrían soportar. ¿Cómo temblarán en ese momento ante las ideas del aumento enorme de sus miserias? Las personas a veces en este mundo tienen miedo del día del juicio. Si hay un terremoto, o si hay más que un trueno y relámpago común, o si ven algo inusual en los cielos, sus corazones están listos para temblar por miedo de que el día del juicio esté próximo. Pero ¿cómo entonces las pobres almas en el infierno lo temen? Que saben mucho más sobre eso, lo saben por lo que ya sienten. Y saben ciertamente que cuando venga, permanecerán a la mano izquierda del juez para recibir la terrible sentencia, y que entonces ellos, con ambos el alma y cuerpo, deberán entrar en esas llamas eternas que están preparadas para los diablos y sus ángeles. Mateo 25:41.
y probablemente sabrán que sus miserias habrá de volverse 100 veces mayor que ahora. Tercero, el temor les sorprenderá en el último juicio, cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo y cuando la última trompeta toque. Entonces los corazones de los hombres malvados serán sorprendidos con temor. El alma pobre condenada temblará en la expectación de eso todos los días y cada hora desde que partió del cuerpo. No sabía cuándo sucedería, pero sabía que habría de suceder, y sin duda, mucho antes de que sucediera, temía todos los días que vendría ese día. Pero cuando la alarma es dada en el infierno de que ese día ha llegado, será de hecho una alarma terrible. Llenará las cavernas del infierno con chillidos, y cuando las almas entren en sus cuerpos, será con un terror sorprendente de lo que vendrá. Y cuando saquen sus cabezas de sus sepulcros y vean al juez, será la vista más terrible. Alegremente volverían de nuevo a sus sepulcros y se esconderían ahí, si pudiera ser, y alegremente volverían al infierno, a sus estados anteriores de miseria, a esconderse de esta vista terrible, si eso pudiera excusarlos. Y así esos pecadores en Sión, que entonces serán hallados vivos en la tierra, cuando vean esta vista, se sorprenderán con temor. El miedo y terror que muchos pobres pecadores tienen cuando están muriendo es grande, y más allá de todo lo que podemos tener idea. Pero eso no es nada comparado al horror que se apoderará de ellos cuando vean esta vista. No habrá ningún hombre perverso en la tierra que será capaz de soportarla. Deja que sea quien quiera, que sea rico o pobre, viejo o joven, macho o hembra, siervo o amo, rey o súbdito, culto o inculto. Deja que sea tan orgulloso como nunca, nunca tan valiente y nunca tan tenaz. No hay nadie en absoluto que será capaz de mantenerse a sí mismo cuando vea esta vista. Hundirá su espíritu inmediatamente, desatará las articulaciones de sus lomos, dejará su semblante más cadavérico que la muerte. Los ricos capitanes y valientes generales y príncipes, que no se dignarían a mostrar ningún miedo al rostro de ningún enemigo, que no se dignarían a temblar ante el rugir del cañón, temblarán y chillarán cuando oigan la última trompeta y vean la majestad de su juez. Hará que sus dientes se rajen, y le harán llorar y huir a esconderse en las cuevas y peñas de los montes, y clamarán a las montañas y peñas a que caigan sobre ellos. Apocalipsis 6, 15, 16. Y espanto los sorprenderá cuando sean arrastrados ante el asiento del juicio. Los malvados se resisten cuando van a encontrarse con la muerte, pero no como se resistirán cuando lleguen a encontrarse con el gran juez. Y cuando lleguen a estar ante el juez y sean puestos a su mano izquierda, espanto y asombro los sobrecogerá. La majestad del juez les será intolerable. Su ojo puro y santo, que los contemplará y escudriñará y los atravesará, será 1000 veces más terrible a sus almas que destellos de relámpagos atravesando sus corazones. Se quedarán en una expectación temblorosa que, al rato, oirán las palabras de esa terrible sentencia procediendo de la boca de Cristo. Mateo 25, 41. Tendrán una expectación horrible de esa sentencia. ¿Y qué harán? ¿A dónde huirán para no oír la voz terrible de esa sentencia? No podrán parar sus oídos de oírlo, deberán oírlo, y espanto los sobrecogerá cuando la sentencia llegue a ser pronunciada. Al cierre del juicio, esa condenación terrible será proferida por el juez. Será la más terrible voz que jamás se haya escuchado. El sonido de la última trompeta, que llama a los hombres al juicio, será un sonido más terrible a los hombres malvados que el que jamás hayan escuchado hasta entonces. Pero el sonido de la última sentencia será mucho más terrible que ese. No habrá nadie de entre esos millones de millones a la mano izquierda, ni alto ni bajo, rey o súbdito, que será capaz de sostenerse en absoluto bajo el sonido de esa sentencia, y todos habrán de hundirse bajo ella.
Y por último, espanto los sobrecogerá cuando lleguen a ver el fuego encendido sobre el mundo, en el cual habrán de ser atormentados para siempre. Cuando la sentencia sea pronunciada, Cristo, con sus benditos santos y gloriosos ángeles, dejarán este mundo bajo y ascenderán al cielo. Y entonces las llamas empezarán a salir. Fuego probablemente será visto descendiendo del cielo, y pronto el fuego se apoderará de esa multitud maldita. Y entonces sus corazones se sobrecogerán con espanto. Ese fuego aparecerá como un fuego en verdad terrible. Oh, qué chillidos, qué crujir de dientes, qué crujir de los lomos, qué distorsiones del cuerpo habrá en este entonces, cuando verán y empezarán a sentir el furor de las llamas. ¿Qué harán? ¿A dónde irán para evitar estas llamas? ¿Dónde se esconderán? Si se arrastran a agujeros, se meten en cuevas de la tierra. Sí, si pudiesen arrastrarse hacia el mismo centro de la tierra, será en vano, pues prenderá fuego los abismos de las montañas, y quemará hasta el infierno más bajo. No verán ningún lugar al que huir, ningún lugar al que esconderse. Entonces sus corazones se llenarán de miedo, y se hundirán con desespero por completo. Así será en el futuro con todos los que son hallados en ese entonces pecadores, especialmente con los pecadores en Sión. Ahora vengo en tercer lugar a hablar de esas razones, referidas en el texto, por las que los pecadores en el futuro serán así de sobrecogidos con espanto. Primero, espanto los sobrecogerá porque sabrán que están yendo a ser lanzados al fuego devorador. No hay nada que parezca dar a uno una idea más terrible de tormento y miseria que pensar de ser lanzado vivo a un fuego, especialmente si concebimos el alma permaneciendo viva, sin ser entumecida por el fuego. Los malvados en el futuro tendrán eso para hacerles que tengan miedo, que no solo están yendo a ser lanzados a un fuego, sino un fuego devorador, lo cual implica que será un fuego de un furor extraordinario de calor, y que nada podrá resistirse ante él. Muchas veces el fuego al que los hombres perversos habrán de ser lanzados es llamado un horno de fuego, Mateo 13:42 y Mateo 13:50. Hornos son diseñados para un grado extremo de calor. Los propósitos para los cuales son diseñados requiriéndolo, tales como el manejo y refinación de metales, y para derretir cosas a cristal. El fuego de tales hornos terrenales pueden ser llamados fuego devorador, pues el calor de algunos de ellos es tal que hasta piedras probablemente se disolverán en ellos. Ahora, si una persona fuese traída a la boca de tal horno, y ahí viese cómo el fuego ardía, al punto de pronto dejar todo lo que fuese lanzado en él todo blanco y brillante con fuego, y supiesen que ahora él estaba yendo directamente a ser lanzado en este horno, ¿no le sobrecogería el espanto? En algunos países paganos, la manera de disponer de cuerpos muertos es cavar una gran fosa y poner en ella una gran cantidad de combustible, y amontonar los cadáveres y prenderles fuego, lo cual es una imagen de quemar almas muertas en el abismo del infierno. Ahora, si una persona fuese traída al borde de tal abismo, toda llena con llamas ardientes, y fuese a ser lanzada en él, ¿no se sobrecogerá el corazón con espanto? Las llamas de un fuego muy grande, como cuando una casa está toda en llamas, da una idea del furor de la ira de Dios. Tal es el furor de las llamas. Y vemos que cuanto mayor es un fuego, más furioso es su calor en toda parte. Y la razón es porque una parte calienta a la otra. El calor en un lugar particular, además del calor que procede del combustible en ese lugar, tiene el calor adicional del fuego por todo su alrededor. De ahí por eso podemos concebir algo de lo que el furor de ese fuego es cuando este mundo visible se vuelva en un gran horno. Será en verdad un fuego devorador. Tal será el calor que, como el apóstol dice, los elementos se derretirán con calor ardiente. 2 Pedro 3:10.
Los hombres pueden artificialmente aumentar tal grado de calor con cristal ardiente que derretirá rápidamente las mismas piedras y arena. Y es probable que el calor de ese gran fuego, que quemará el mundo, será tal que derretirá las rocas y el mismo suelo, y los transformará en un tipo de fuego líquido, de modo que el mundo entero probablemente se convertirá en un gran lago y globo líquido de fuego, un vasto océano de fuego, en el cual los malvados serán abrumados. Será un mar de fuego que siempre estará en una tempestad, en la cual los perversos serán arrojados de aquí para allá, sin tener descanso día y noche, con enormes ondas y olas de fuego continuamente rodando sobre sus cabezas, todo lo cual no será sino una imagen de ese fuego terrible de la ira de Dios, que los malvados al mismo tiempo sufrirán en sus almas. Leemos en Apocalipsis 19:15 del furor e ira del Dios Todopoderoso. Es una expresión extraordinaria, llevando una idea terrible de la miseria futura de los malvados. Si sólo hubiera sido dicho la ira de Dios, eso habría expresado lo que es terrible. Si la ira de un rey es como el rugir de un león, ¿qué es la ira de Dios? Pero no es dicho solo la ira de Dios, sino el furor y la ira de Dios, o el furor de su ira. Y no solo eso, sino el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Oh, ¿qué es eso? El furor y cólera y furia del Omnipotente, un ser de fuerza infinita. ¿Qué idea da eso de tal estado de esos gusanos que sufren ese furor e ira de tal ser todopoderoso? Y es de alguna admiración que el espanto sobrecoja sus corazones cuando vean que esto va a ser ejecutado sobre ellos. Segundo, otra razón dada en el texto por la que espanto en el futuro sobrecogerá a pecadores es que serán conscientes de que este fuego devorador será eterno. Si un hombre fuese traído a la boca de un gran horno para ser lanzado al medio de él, si supiese que sufriría el tormento de él por solo un minuto, aún así ese minuto le sería tan terrible que el espanto le sobrecogería y asombraría. Cuánto más si fuésemos lanzados a un fuego mucho más feroz, como el fuego en el cual los hombres perversos en el futuro habrán de ser atormentados. Cuánto más terrible sería el minuto de sufrimiento. Pero si las ideas de sufrir este fuego devorador por un minuto sería suficiente para llenarlos de espanto sobrecogedor, ¿qué espanto se apoderará de ellos cuando sepan que habrán de soportarlo no un minuto, ni un día, ni un año, ni un siglo, o 2 siglos, o cientos de siglos, o 10,000 y millones de siglos, uno tras otro, sino para todo siempre, sin ningún final en absoluto, y nunca ser liberado? Sabrán que el fuego en sí será un fuego eterno, fuego que nunca será apagado. Marcos 9:43, Marcos 9:46, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Y sabrán que sus tormentos en ese fuego nunca tendrá un final. Apocalipsis 14 de 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche. Sabrán que siempre estarán llenos de sentido vivo interno, y en sus cabezas, sus ojos, sus lenguas, sus manos y pies y lomos, sus órganos vitales, siempre estarán llenos de fuego ardiente derritiéndose, feroz lo suficiente para derretir las mismas rocas y elementos, y también estarán eternamente llenos del más vivo sentido para sentir el tormento. Sabrán que nunca cesarán inquietamente de sumergirse y rodar en ese poderoso océano de fuego.
Sabrán que esas olas de fuego, que son mayores que las más altas olas, nunca cesarán de rodar sobre ellos, una siguiendo a la otra, para todo siempre. Y ellos tendrán un sentido más vivo de eternidad del que podremos tener. No podemos sino tener un pequeño sentido de lo que una duración eterna es, y de hecho nadie puede comprenderla. Traga toda idea e imaginación. Si nos ponemos a pensar, luego nos perdemos. Pero ellos tendrán otro sentido, más apto que el que tenemos. Oh, qué grande les parecerá la eternidad, cuando piensen sobrepasar una eternidad en esas llamas. Y esta es otra razón de que el espanto los sobrecogerá. Las ideas de eternidad siempre les asombrará, y los hundirá y los deprimirá a una profundidad sin fondo de desespero. Tercero, la tercera razón dada en el texto por la que espanto los sobrecogerá en la percepción de esto, es que ellos sabrán que no podrán soportarlo. Cuando se vean yendo a ese fuego devorador, sabrán que no podrán soportarlo. Sabrán que ellos no podrán luchar con el furor y cólera de esas llamas, pues verán el furor de la ira de Dios en ellas. Verán una terrible manifestación de omnipotencia en la furia de ese horno ardiente. Sus corazones desfallecerán completamente. Sus manos no serán fuertes, ni sus corazones aguantarán. Verán que sus fuerzas es debilidad. Sabrán que no podrán luchar con tales tormentos, que no podrán hacer nada en tal conflicto. Cuando lleguen al borde del abismo y lago de fuego, y miren en el horno, entonces gritarán con exclamaciones como estas: «Oh, ¿qué haré? ¿Cómo puedo soportar los tormentos de ese fuego? ¿Cómo puedo aguantarlos? ¿Cómo puedo aguantar? ¿Dónde está el hombre tan fuerte de corazón? ¿Dónde está el gigante con tal fuerza y con tal valentía que puede soportar esto? Oh, ¿qué haré? ¿Debo ser lanzado ahí? No puedo soportarlo. O si pudiese volver a mi primer nada. Oh, si pudiese volver a mi primer nada. ¿Cómo puedo aguantarlo por un momento? ¿Cuánto menos puedo aguantarlo para todo siempre? Y debo soportarlo siempre. ¿Qué? ¿Para todo siempre sin ningún final? ¿Nunca hallar algún refugio? ¿Nunca serme permitido volver a mi primer nada? ¿Qué? ¿No estar más cerca del final después de millones de siglos? Oh, qué contorsiones y chillidos tétricos y estremecer de lomos y crujir de dientes habrá en ese entonces. No es de admirar que el espanto los sobrecogerá. Vengo ahora, en cuarto lugar, a la última cosa propuesta en mi discurso de estas palabras, a mostrar por qué será así especialmente con los pecadores en Sión, o pecadores que habitan entre el pueblo visible de Dios, que se sientan bajo la predicación del Evangelio y tienen las ofertas de un Salvador, y aún así nunca lo aceptan, sino que permanecen en un estado no convertido. En el futuro habrá una diferencia muy grande entre ellos y los demás pecadores, una gran diferencia entre el hipócrita más mordaz de ellos y los borrachos y adúlteros y sodomitas y ladrones y asesinos entre los paganos, que sólo pecan contra la luz de la naturaleza. El susto que los sobrecogerá, aunque será muy terrible, aún así no será en ninguna medida tan asombroso y horrible como el que se apoderará de los pecadores en Sión, porque la ira de Dios, ese furor e ira del Dios Todopoderoso que sufrirán, será leve y moderado en comparación del cual los pecadores en Sión sufrirán. La ira de Dios es manifiesta en su palabra contra los paganos perversos, pero es 10 veces más manifiesta contra los pecadores que tienen las profesiones y privilegios de un pueblo de Dios, pero que sin embargo permanecen enemigos de él. Ambos, el Antiguo como el Nuevo Testamento, están llenos de denuncias terribles contra ellos. Lee los libros de Moisés y lee los profetas, y hallarás que están llenos de terribles amenazas contra ellos. Lee la historia de la vida de Cristo y los discursos que dio cuando estaba en la tierra, y verás los ayes y las maldiciones que de vez en cuando fueron denunciadas contra ellos.
¿Cuántas veces él dijo que sería más tolerable a Tiro y a Sidón en el día del juicio que a ellos? Mateo 11:22. Lee la historia de los hechos de los apóstoles y sus epístolas y encontrarás lo mismo. Son los pecadores en Sión e hipócritas que están siempre en la Escritura referidos como el pueblo de la ira de Dios. Isaías 10:6. Le mandaré contra una nación hipócrita, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré. Las razones son principalmente estas. Primero, que pecan contra muchísima más luz. Mucha luz suele referirse en la Escritura como una suma agravación de pecado. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Lucas 12:47. Si los hombres están ciegos, comparativamente no tienen pecado, pero cuando ven, tienen luz para conocer sus deberes y conocer sus obligaciones, entonces sus pecados son mayores. Juan 9:41. Cuando la luz que está en los hombres es oscuridad, qué grande es esa oscuridad. Y cuando viven en perversidad en medio de mucha luz, esa luz es probable que se vuelva en verdad en la oscuridad más negra. Segundo, que pecan contra tales votos. Los paganos nunca profesaron ser adoradores del Dios verdadero, nunca pretendieron ser discípulos de Cristo, nunca se sometieron a ninguna alianza de obligaciones, pero Dios resiente muchísimo la falsedad y traición. Judas, que traicionó a Cristo con un beso, era un mayor pecador y mucho más el objeto de la ira de Dios que Pilatos, que lo condenó para ser crucificado y fue su asesino. Tercero, que pecan contra muchísima misericordia. Ellos tienen la misericordia infinita de Dios en dar a su propio Hijo, a menudo puesta delante de ellos. Tienen el amor a muerte de Cristo, tienen esta misericordia, este Salvador glorioso, y su sangre y justicia, a menudo les ofrecida. Tienen una oportunidad bendita, tienen un gran precio puesto en sus manos, tienen ese tesoro precioso, las sagradas escrituras, y gozan de reposos y sacramentos. No hay ira como la que surge de la misericordia abusada y rechazada. Cuando la misericordia es de esta manera vuelta en ira, esa es la ira más feroz. Otra ira es leve en comparación. Los pecadores en Sión, además de sus caídas por el primer Adán, también tienen una caída por el segundo. Él es una piedra de tropiezo, y no hay caída como esa. La caída por el primer Adán es ligera en comparación. Por cuenta de estas cosas, cuando sea que veamos el día del juicio, puesto que todos lo veremos, distinguiremos fácilmente entre los pecadores en Sión y los demás pecadores por sus llantos más agudos y sus chillidos más altos y más amargos y dolorosos, por el mayor asombro de sus semblantes y los temblores más sombríos de sus órganos y contorsiones de sus cuerpos. Aplicación. Concluiré con una seria exhortación a los pecadores en Sión, a huir del fuego devorador y llamas eternas. Ustedes, pecadores que están aquí presentes, ustedes que son las mismas personas referidas en el texto, ustedes son los pecadores en Sión. ¿Cuántas de esas personas de la ira de Dios hay aquí y allí sentadas en los asientos de la casa de reunión en este momento? Con frecuencia han sido exhortados a huir de la ira venidera. Esta es la ira venidera. Has oído hoy el fuego devorador y llamas eternas, y de ese espanto que se apoderará y sobrecogerá a los tales en el futuro. Y oh, ¿qué razón tienes de agradecer que solo lo has oído, que no lo has sentido, que no se ha apoderado ya de ti? Está como que siguiéndote y llegando más y más cerca, todos los días. Esas llamas feroces están como que ya encendidas, en que la ira de Dios, sí, el furor e ira del Dios Todopoderoso, arde contra ti. Está preparada para ti. El abismo está preparado para ti con fuego y mucha madera, y el soplo del Señor, como una corriente de azufre, lo enciende. Lot
se apresuró con mucha urgencia para salir de Sodoma, y mandó a darse prisa y huir por su vida y escapar a la montaña, para que no fuese consumido en esas llamas que quemaban Sodoma y Gomorra. Pero ese fuego no era sino una picadura de pulga comparado a ese fuego devorador y esas llamas eternas de las que estás en peligro. Por tanto, aprovecha tu oportunidad reciente. Ahora Dios se ha agradado en derramar su Espíritu sobre nosotros, y está haciendo grandes cosas en medio de nosotros. Dios de hecho ha venido de nuevo. El mismo gran Dios que tan maravillosamente apareció entre nosotros hace algunos años, y que desde entonces se ha apartado de nosotros por nuestros pecados, y nos ha dejado por mucho tiempo en tal estado apagado o muerto, que ha dejado a los pecadores solos en sus pecados, que no han habido casi ninguna señales para ver de alguna obra tal de conversión. El mismo Dios ahora ha vuelto, ha venido realmente de la misma manera, y empieza como lo hizo antes, a manifestar gloriosamente su gran poder y riquezas de su gracia. Saca a pecadores de las tinieblas para la luz maravillosa, rescata a pobres almas cautivas de las manos de Satanás, salva a personas de ese fuego devorador, arranca a uno y a otro como tizones de las llamas. Él está abriendo las puertas de la prisión y desprendiendo sus cadenas, y saca a pobres prisioneros. Ahora está obrando salvación en medio de nosotros, de esta misma destrucción de la que ahora has escuchado. Ahora es el tiempo. Ahora es la oportunidad bendita para escapar de esas llamas eternas. Ahora Dios ha abierto la misma puerta, la misma fuente, en medio de nosotros, y da una oportunidad feliz más para que las almas escapen. Ahora ha abierto una amplia puerta, y está en la entrada llamando y rogando con voz alta a los pecadores de Sión. Vengan, él dice, a mí, vengan, huyan de la ira venidera. Aquí hay un refugio para ustedes, huyan aquí por refugio, echa mano de la esperanza que es puesta delante de ti. Hace un poco era incierto si veríamos tal oportunidad de nuevo. Si siempre habría continuado como ha sido por los 5 o 6 años pasados, casi todos ustedes ciertamente habrían ido al infierno en un poco de tiempo. Espanto te habría sobrecogido y habrías sido lanzado a ese fuego devorador y llamas eternas. Pero en la misericordia infinita Dios da otra oportunidad, y benditos son tus ojos que lo ven, si sólo supieses tu propia oportunidad. Has tenido tu vida preservada durante estos 6 años pasados hasta este mismo momento, para otro tiempo del derramamiento del Espíritu. ¿Qué habrías hecho si hubieras muerto antes de que llegase? Qué doloroso habría sido tu caso. Pero tienes razón para bendecir a Dios de que no es así, sino que aún estás vivo. Y ahora ves un día bendito de gracia de nuevo, ¿y no lo aprovecharás? ¿No tienes tanto amor por tu pobre alma como para aprovechar tal oportunidad como esta? Algunos tienen razón para pensar que últimamente han huido a Cristo para refugiarse. ¿Y tú? ¿Estarás dispuesto a quedarte atrás? ¿Aún un pobre cautivo miserable condenado para sufrir siempre en el lago de fuego? Tú, en el futuro, verás tus prójimos o conocidos que están convertidos, agrupándose como con alas, con cánticos de alegría, para encontrarse con su Señor. Es una cosa terrible de la que pensar, de que ahora hay algunas personas en esta misma congregación, aquí y allí, en un asiento y otro, que serán los objetos de esa misma miseria de la que ahora hemos oído, tan terrible como es, aunque sea tan intolerable y aunque sea eterna. Sin duda hay algunos ahora oyendo este sermón que el resto de la congregación verá en el día del juicio entre los diablos a la mano izquierda. Verán sus horribles semblantes asustados. Los verán alambrando sus manos y crujiendo sus dientes y gritando y clamando.
Ahora no conocemos sus nombres, no sabemos en qué asientos se sientan, dónde buscarlos o con quién encontrarse. Pero Dios conoce sus nombres, y ahora ve y conoce lo que piensan, y cuánta consideración dan a las advertencias que son dadas en este día. No tenemos menor razón para suponer nada más, sino que algunos de ustedes en el futuro verán a otros entrando en la gloria con Cristo y los santos y ángeles, mientras que tú, con horror terrible, verás el fuego que comienza a encenderse a tu alrededor. Puede que sea esa la persona que ahora se está bendiciendo en su corazón y diciendo consigo mismo: bien, no pretendo que sea así, todos aquí esperan ir al cielo, de ninguna manera se lo perderían. Si pensasen que sí, se quedarían muy sorprendidos. Pero todos no querrán ir allí. Sin duda será la porción de algunos sacudirse y estremecerse para siempre en medio de las olas feroces de la ira de Dios. No ha de suponerse que hay algunos aquí que no serán sinceros. Deja que tengan una oportunidad tan buena para obtener el cielo. Ellos no la aprovecharán a fondo. Diles del infierno tan frecuente como quieras, y preséntalo en colores tan vivos como quieras. Ellos serán holgazanes y perezosos, y probablemente no lo obtendrán mientras estén durmiendo y soñando, y pretendiendo y esperando. La ira de Dios que persigue los cogerá por los talones. El infierno que sigue tras ellos los alcanzará, y espanto los sobrecogerá, y una tempestad los escabullirá. Y no ha de suponerse que todos los que ahora están buscando aguantarán. Algunos recaerán, serán inestables. Si ahora parecen estar bastante comprometidos, no aguantará. Tiempos probablemente alterarán poco a poco, y no lo habrán obtenido, y habrá muchas tentaciones para apostatar, y se rendirán a ellas. Los corazones de los hombres son muy inestables. No se debe confiar en ellos. Los hombres son de un aliento muy corto. No pueden decir cómo tener paciencia para esperar en Dios. Luego se desaniman. Sin duda algunos que ahora están bajo convicciones las perderán. Puede que no dejen de buscar la salvación de inmediato, pero lo dejarán por grados. Ellos, después de un tiempo, empezarán a dar oídos a excusas para no ser tan constantes en el deber, y empezarán a pensar que no necesitan ser tan estrictos. Se dirán a sí mismos que no ven ningún daño en esta y aquella cosa. Había algunos que fueron culpables de apostasía la última vez. Mientras el habla se mantenía viva, continuaron buscando. Ellos continuaron buscando hasta que ellos vieron unos extravíos de profesos, y todavía se han quedado atrás. Hasta este día están en un estado miserable condenado, en peligro del fuego devorador y llamas eternas, y en un estado doble de peligroso del que estaban antes, y Dios solo conoce lo que será de ellos. Y como era entonces, así sin duda será ahora. Algunos de los que están ahora presentes aquí en una condición natural están sin duda cerca de la muerte. No tienen mucho tiempo de vida en el mundo, y si buscan de una manera apagada, o si ellos, después de haber buscado por un poco, son culpables de apostasía, la muerte vendrá sobre ellos tiempo suficiente antes de que venga otra oportunidad como esa. Cuando dejen de buscar la salvación, no será sin un plan de buscar de nuevo en un tiempo u otro, pero la muerte será demasiado rápida para ellos. No es la costumbre de la muerte esperar por gente mientras se dedican a complacer sus perezas y a gratificar sus pasiones. Cuando su tiempo designado llegue, Él hará su obra. ¿Aplazarás, con esperanzas de ver otro tiempo como este, 7 años a partir de hoy? Ay, ¿cuántos de los que ahora están en una condición natural puede que estén en el infierno antes de otros 7 años? Por tanto, que ahora cada uno se mire. Es para la salvación de tu propia alma. Si eres necio
y no querrás dar oídos al consejo, no querrás aprovechar la oportunidad cuando se te es dada, y no querrás entrar por tal puerta abierta, tú solo deberás soportarlo. Si pierdes esta oportunidad y apagas tus convicciones ahora, y viene otro tiempo del derramamiento del Espíritu, será mucho menos probable que te beneficies por ello. Como vemos ahora, Dios principalmente se mueve en los corazones de los que son muy jóvenes, que son presentados más en la etapa de acción desde el último derramamiento del Espíritu, los que no llegaron en ese momento a años de entendimiento, y así no tanto en el camino de las influencias del Espíritu. Cuanto a los que crecieron y tuvieron convicciones en aquel momento, y las apagaron, ellos, la mayoría de ellos, son abundantemente más endurecidos, y parecen ser más pasados por alto. Y así, probablemente será contigo en el futuro si pierdes esta oportunidad y apagas las convicciones del Espíritu que tienes ahora. Y cuanto a ti que tenías despertamientos la última vez del derramamiento del Espíritu, y los has apagado, y permaneces hasta este día en una condición natural, déjame exhortarte también. Ahora Dios te está dando una oportunidad más. Si al pasar por una oportunidad como esta te ha endurecido y te ha sido de gran desventaja, qué triste será tu caso si ahora pierdes otra. ¿No te querrás despertar a fondo del sueño y moverte por tu salvación y decidir empezar otra vez y nunca dejarlo más? Muchos huyeron por refugio del fuego devorador antes, y tú te quedaste atrás, y los demás han huido ahora por refugio, y aún te has quedado atrás. ¿Y querrás quedarte siempre atrás? Considera, ¿puedes habitar con el fuego devorador? ¿Puedes habitar con llamas eternas? ¿Habrán de ir al reino de Dios niños, bebés e infantes antes que tú? ¿Cómo en el futuro soportarás verlos llegando y sentándose con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios, cuando ustedes mismos sean expulsados y se sobrecojan con espanto a la vista de ese fuego devorador y esas llamas eternas a las que serás lanzado? Ten cuidado, no sea que una amenaza semejante se cumpla sobre ti con lo que tenemos en Números 14, 22 y 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Junto con Números 14:31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis.